Sí, buenos días a todos. Hoy nos reunimos para traer una primera aproximación, un primer acercamiento a la nueva legislación de marcas y nombres comerciales en Cuba. El objetivo de esta presentación es traer explicarles las pinceladas o traerles un poco qué es lo que regula toda esta nueva legislación de marcas y nombres comerciales. Esta tabla de contenido es lo que me propongo de alguna manera abarcar en este primer acercamiento. Después habrá otros acercamientos más específicos para cada aspecto. Entonces, antecedentes y contexto legal. En la evolución de este marco normativo de los signos distintivos, ¿cuál es el marco vigente hoy? Y por tanto es el marco que se deroga con esta nueva legislación. El decreto de ley 203 del 99, la resolución 63 del 2000, que es el reglamento del decreto de ley 203, y la resolución 112 del 2021, que establece las tarifas. Entonces, ¿cuál es la evolución legislativa? Vemos aquí están las normas, pero antes de hablar de estas normas, quiero decir por qué es necesario el cambio. Bueno, 26 años de aplicación del decreto de ley 203 y de estas normativas que mencionaba en el caso del decreto de ley, 26 años de aplicación. Se hizo necesario con toda esta implementación, con todos estos años de experiencia, también había que adaptar esta legislación a la evolución del derecho marcario, a las nuevas tecnologías de la información, al entorno digital, a toda esta manera de evolucionar las marcas en el entorno digital. También en el país habían ocurrido cambios procesales importantes que también había que traerlos al procedimiento de registro de marcas y también cumplimiento de compromisos internacionales que el sistema de Madrid nos estaba exigiendo, algunas extensiones de plazo, algunos compromisos internacionales, algunas reservas que teníamos, algunas normas del sistema de Madrid por no tenerlas en la legislación. Todo eso también se actualizó con esta nueva legislación, que ha salido en la Gaceta Oficial Ordinaria número 50 del 9 de junio y que va a entrar en vigor en 60 días. O sea que el 8 de agosto entra en vigor, que en la práctica empezamos el día 0, como le decimos, el 10 de agosto, que es lunes, porque el 8 cae sábado. Entonces el 10 de agosto, lunes, empezamos con esta nueva legislación y con todo el procedimiento y con todo el nuevo flujo de trabajo en nuestro sistema automatizado. Entonces, esta legislación, decreto ley 103 de marcas y nombres comerciales, la vida quiso que coincidiera 203 y ahora es el decreto ley 103, o sea que se parece un poco el número del Consejo de Estado de marcas y nombres comerciales. Va a ser la ley marco que regula la protección de marcas y nombres comerciales. Bueno, ley en sentido general porque realmente es un decreto ley. Decreto 151 va a ser el reglamento del decreto ley 103 de marcas y nombres comerciales del Consejo de Ministros, desarrolla y complementa el decreto ley 103 y la resolución 71 del 2026 del Ministerio, o sea, del SIGMA, que establece las tarifas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. En el caso de la resolución es todas las tarifas de propiedad industrial. O sea, no es solo las de marca, se actualizan las de marca, pero también se actualizan todos los servicios de propiedad industrial, incluso se incluyen los servicios científico-tecnológicos que se presta a la oficina, también están ahí. Además, se incluyen las tarifas de los agentes oficiales que hasta ese momento no estaban en esa norma. Este es el marco normativo. De todas maneras, puede que existan en esta transición, en estos 60 días antes de entrar en vigor, es posible que se dicten algunas disposiciones complementarias por la directora general que tiene esa facultad para complementar algunos de los aspectos que vamos a estar viendo en el día de hoy, y también esa legislación va a formar parte, o sea, esas resoluciones de este marco normativo. Objeto y definiciones. ¿Qué es una marca según el decreto de ley 103? La marca es cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado. El concepto como tal no cambia mucho comparado, con relación al 203. ¿Qué es lo que cambia? Que el 203 decía susceptible de representación gráfica. ¿Y eso qué significaba? Que tenías que obligatoriamente plasmarla en soporte papel, porque tenías que gráficamente poderla representar.
En este decreto ley 103 nuevo ya es susceptible de representación, o sea, ya no es representación gráfica, sino es cualquier forma de representación, lo que da cabida y contempla a la representación de otros tipos de marcas no tradicionales. De todas maneras, en los tipos de marcas protegidos del artículo 2.1, que nosotros lo entendemos como no excluyente, te dice que puede ser marca en particular las palabras, que pueden ser nombres de personas incluidos, las letras, incluidos números, elementos figurativos, dibujos, logotipos, símbolos, colores delimitados por una forma o combinación, formas 3D, los envases, los embalajes, las envolturas, las formas de presentación, los sonidos o combinación de sonidos. Y a pesar de que el decreto ley 103 solo esto lo dice en forma particular, en el reglamento, en el decreto 151 del reglamento, se abre un poco más a otras marcas no tradicionales y a la manera de representarlas. Ahora después, en la próxima diapositiva, vamos a ver una tabla un poquito más, o sea, donde se explica un poquito más lo que establece el artículo 7 del reglamento, que es la representación de la marca. Aquí es solo enunciativo, tipos de marcas protegidas, pero no son las únicas. Sí hay una exclusión para las marcas olfativas y las marcas gustativas, porque en este caso son tipos de signos que van a quedar fuera de la protección por su naturaleza subjetiva, su dificultad de representación y la comparación con otras de similar naturaleza para poder comparar olores, para poder comparar los sabores, es muy complicado. Entonces, como novedad importante, el decreto ley 103 y su reglamento amplían significativamente los tipos de marcas protegidas respecto al anterior decreto ley 203 y se incorporan otras marcas no tradicionales, como veníamos diciendo, alineándose con estándares internacionales y con esta evolución del derecho marcario. Esto va a suponer un reto grande para todos, tanto la oficina como los usuarios, porque no tenemos experiencia en el país en la representación de este tipo de marcas, pero estaremos aprendiendo todo de conjunto. Una de las normativas de las resoluciones de la directora general que es necesario terminar en este tiempo tiene que ver precisamente con cuál van a ser específicamente los formatos y los archivos para algunos de estos tipos de marcas. Que, por ejemplo, en esta tabla que les traigo, no sé si lo pueden ver bien, están todos los tipos de marcas que pudieran presentarse, los elementos que la componen y cuál va a ser su forma de representación. De todas maneras, en esta legislación complementaria siempre se dirá si los archivos va a ser qué formato MP3, formato MP4, JPG, qué archivo se necesita, porque no lo quisimos poner en el reglamento como tal porque puede variar en el tiempo con el tema del uso de las tecnologías. Esos formatos pueden ir variando, entonces es algo que lo vamos a dejar para irlo actualizando periódicamente. ¿Cuáles serían los tipos de marcas? Las denominativas que conocemos, palabras, letras, cifras, la combinación. En el caso de las denominativas se incluyen los signos ortográficos siempre que tengan un uso en el lenguaje. O sea, si vas a usar unas comillas, un punto y coma, siempre que lo estés usando por su uso gramatical en el lenguaje, es permitido que sea dentro de esa denominación, a pesar de que no sea una palabra, una letra, una cifra. Entonces, ahí forma de representación, la escritura estándar, sin ningún tipo de diseño, sin ningún tipo de color. En el caso de la figurativa, imágenes, dibujos, símbolos, todo lo que conocemos y todos sus elementos. O sea, se representa con todos los elementos que tú quieres que estén en esa marca figurativa. Mixta sería la combinación de este texto de lo que puede ser denominativo con lo que puede ser figurativo. Y todos sus elementos igualmente se representan. Tridimensional, la forma del producto o envase, el embalaje, la forma de presentación, la forma de un establecimiento, todo eso pudiera ser tridimensional y puede ser en una única vista o en 6 vistas más la descripción en caso que sea necesario, y también se puede aportar un ejemplar de esa marca tridimensional. Entonces, hay otros tipos de marcas que sí se incorporan. Algunos de estos tipos de marcas ya lo hemos visto los examinadores como dentro de marcas figurativas o dentro de marcas mixtas, pero ahora van a estar reconocidos como tipos de marcas independientes, como la marca de posición,
que es la ubicación en determinado producto o servicio de ese signo que usted quiere representar. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, las 3 rayitas de Adidas de los tenis, que son 3 rayitas así en verticales, ¿no? Pero cuando la pones en el tenis, eso da cierta distintividad y entonces se representa, eso tiene su manera de representar, como decimos aquí, en líneas continuas y discontinuas, porque en el caso del tenis serían líneas discontinuas, porque yo no quiero reivindicar el tenis, pero en el caso de las 3 listas sí sería continua. O sea, la marca la ubicas donde tú la quieres, por ejemplo, los bolsillos de los jeans, que a veces uno es un determinado diseño, pones líneas discontinuas al jean, sin embargo, en el bolsillo pones el diseño que se quiere hacer como marca. Y con una descripción también de esa posición. El caso de patrón es un patrón repetido, como el caso de las carteras Gucci, de las carteras Louis Vuitton, es el patrón repetido, entonces hay que representar ese patrón, muestra el patrón de repetición y los elementos que se repiten. La sonora es un sonido, combinación de sonidos, entonces eso lleva un formato de audio, que ya determinaremos si va a ser en qué tipo de formato, un pentagrama donde se representa también ese sonido y una descripción. Tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso del pentagrama, cuando ese sonido tenga incorporado como una letra, o sea, como una canción o una melodía, tienen que también el pentagrama representar esa letra en ese pentagrama. El caso del movimiento es un cambio de posición, que son videos o imágenes secuenciales más la descripción. El movimiento sería sin sonido, sería un movimiento que pudiera ser marca. La multimedia sí ya tiene imagen y sonido, sería video más la descripción de lo que contiene la multimedia. El holograma es esa imagen holográfica, que también tiene imagen y video más descripción de las fases del holograma. Táctil es textura o relieve. Como ven, son cosas muy novedosas, pero existen hoy en día. Hay marcas, por ejemplo, de botellas que tienen como un relieve así como en escama. Entonces eso hace que la botella sea distintiva e indique un origen empresarial determinado. Entonces ahí habría que tener una imagen, una descripción y un ejemplar, porque ahí sí hay que tocar. En el caso de las marcas textiles de textura hay que sentir esa textura. Y el caso de gestual siempre sería un gesto corporal, un determinado gesto que puede ser con las manos, que puede ser con determinada representación gráfica de un gesto corporal, que también sería imagen o video, descripción de gesto, porque el caso del gesto puede ser una imagen fija, pero también puede ser un movimiento. Entonces, en todos esos casos, en el artículo 7 del reglamento está especificado que hay que aportar, si es una descripción de vista fija o algo así. Entonces eso lo vamos a ir viendo más en profundidad más adelante, pero no quería dejar de traer porque es una de las novedades más específicas. Tiene su grado de complejidad, pero lo vamos a ir todo puliendo, y también el caso del departamento de tramitación, el departamento de información, tiene que estar bien claro de cómo asesorar a los usuarios que vienen para este tipo de marca, y entonces de todas maneras los especialistas también pueden ayudar. Entonces, en el caso del nombre comercial, que ya teníamos el concepto en aquella diapositiva, pero lo vuelvo a traer, sería el signo, combinación de signos susceptibles de representación que identifica a las personas naturales y jurídicas al ejercicio de su actividad económica. ¿Qué pasa con el nombre comercial? El nombre comercial se mantiene su concepto, pero en este caso hay una novedad, y es que el nombre comercial no va a ser puramente denominativo como hasta ahora. Va a poder incorporar elementos de diseño, lo que normalmente uno llama el logo de la empresa o el logo de la persona. Entonces, en ese caso va a poder ser mixto. No va a poder ser figurativo, no puede ser exclusivamente un diseño o elemento figurativo, pero sí va a poder ser nombres patronímicos, denominaciones sociales, que son las que identifican a las personas, letras, denominaciones de fantasía, anagramas, o sea, estas cosas que cogemos un pedacito de aquí, un pedacito de esta palabra y hacemos una palabra, o denominaciones de fantasía, le quiero poner un nombre cualquiera. Y esto lo van a poder combinar con elementos figurativos. Esto es algo también novedoso en este caso. Entonces, la marca distingue productos o servicios, y el nombre comercial identifica a la empresa o persona en su actividad económica, el ejercicio de esa actividad económica.
Algunos aspectos relevantes. El registro va a seguir siendo declarativo, como lo es en el 203. El derecho se adquiere con el primer uso del comercio y termina cuando se abandona el nombre o cesan las actividades económicas que se estaban prestando. No puede ser contradictorio con el nombre oficial o denominación social inscrito para esa persona en el registro correspondiente. ¿Qué quiere decir contradictorio? Esto es algo que también está en el 203. No es que no tiene que ser idéntico, pero no puede reflejar una idea contradictoria. Por ejemplo, si en el nombre oficial de la empresa está que es una empresa importadora, ese nombre comercial no puede tener ningún indicio de que la empresa exporta o viceversa. O si es una empresa prestadora de servicios, no puede tener un indicio en el nombre comercial que como que produce. Eso es lo que quiere decir contradictorio. Yo puedo poner un nombre comercial que no tenga nada que ver con esa denominación oficial. Lo que no puede ser que ese nombre comercial refleje alguna característica que vaya en contra del nombre oficial, sobre todo cuando en ese nombre hay algunas características o son denominaciones alusivas a la actividad económica que se presta. Por ejemplo, ese ejemplo que les digo, que si es importadora, por ejemplo, una empresa importadora de aluminio y después tú le pongas Sportil, por ejemplo. Entonces, ese Sportil ya da la idea de que la empresa exporta. Entonces, es contradictorio donde con su nombre oficial que dice empresa importadora. Por ejemplo, por poner algún ejemplo en ese sentido. Se puede tener más de un nombre comercial siempre que sea para actividades diferentes. O sea, una persona puede presentar más de un nombre comercial, pero siempre que sea para actividades diferentes. Se regula este supuesto y se dice que cuando coinciden en algunas actividades con un signo previo, si quiere registrar este segundo, tiene entonces que renunciar a esas actividades primeras. Pero puedes tener más de un signo, por ejemplo, lo puedes tener para un servicio de alojamiento temporal y también tener, no sé, para una peletería, para otro tipo de negocio. También puede ser objeto de cotitularidad. También varias personas naturales se pueden registrar un nombre comercial que ellas juntas realizan una actividad económica en común y sin embargo no se han constituido en una persona jurídica. Entonces ellos pueden unirse si realizan esa actividad económica y pueden pedir un nombre comercial en cotitularidad. Entonces, importante, no se puede hacer uso del derecho de prioridad que está concebido por el Convenio de París para las marcas, pero sí aportar fecha del primer uso, que eso también se mantiene, pero hay una novedad y es que cuando logras o si demuestras y aportas pruebas de esa fecha del primer uso, ese dato se puede anotar en el registro como una especie de antigüedad, una especie de prioridad, siempre que quede probado desde cuándo estás usando el derecho. Y también, en este caso novedoso también, el artículo 124 que te dice que son aplicables las clasificaciones de Niza y de Viena en el caso de los nombres comerciales. En el caso de Viena, por supuesto, si ya permitimos que pueda ser mixto y que tenga elementos figurativos, la clasificación de Viena, elementos figurativos, que es de uso de la oficina, también va a ser aplicable. Y en el caso de Niza, sabemos que es una clasificación internacional hecha para las marcas, con estas 45 clases, eso lo sabemos, pero también desde el punto de vista práctico, por el punto de vista también de trabajar con sistemas automatizados, desde el punto de vista internacional, lo vimos en el derecho comparado que era una buena opción y escogimos la misma de que desde el punto de vista práctico se utilizara la clasificación de NISA para los nombres comerciales. Eso va a tener un proceso gradual porque los nombres comerciales se mantienen, pero los que están hasta ahora no tienen clasificación de NISA, por lo que hay disposiciones transitorias que están regulando que en el caso de los que ya están examinados al momento de la entrada en vigor, ellos van a seguir sin clasificación de NISA hasta que les toque la renovación. Y en los que están sin examinar, de oficio, los vamos a clasificar, los vamos a consultar con el solicitante y ya se terminarían o entrarían a registro, se inscribirían con la clasificación de NISA. En el caso de la renovación, ya cuando vengan a renovar nombres comerciales, ya tienen que venir clasificados, o sea, presentar la renovación con la clasificación de NISA. Y eso lo podemos ir viendo también en la práctica. ¿Quiénes pueden solicitar? Todas las personas naturales, nacionales y extranjeras y las personas jurídicas nacionales y extranjeras. ¿Cuáles serían las modalidades de representación?
Las personas naturales que tienen domicilio o establecimiento en Cuba pueden venir por sí mismas, actuar por sí mismas mediante un representante y a través de un agente oficial. Aquí hay un elemento novedoso y es mediante un representante. En el 203 siempre entendimos e interpretamos que cuando decíamos que podían venir por sí mismos, por un agente oficial, ellos tenían que venir, las personas naturales, directamente a ellos o contratar obligatoriamente un agente oficial. Que no había la posibilidad que existe en casi todas las actividades de la sociedad de hacerse representar por otra persona natural, por un primo, por un hermano, por otra persona. Y entonces eso se ha incorporado en esta legislación, se puede hacer representar, es el único documento notarial que va a tener, porque otra de las novedades de la legislación es que no se va a exigir ninguna legalización, no se va a exigir ninguna formalidad consular, no se va a exigir ningún trámite notarial, incluyendo la renuncia que hasta ahora es notarial, tampoco va a ser notarial, y el único trámite notarial con el que se va a estar trabajando es el poder que da una persona natural a otra, porque así es en todas las esferas de la sociedad. Entonces, en el caso de las personas jurídicas con domicilio o establecimiento en Cuba, es a través de su máximo directivo, mediante un representante designado o a través de un agente oficial. El agente oficial es el agente oficial de la propiedad industrial, la persona natural que, cumpliendo los requisitos legales, presta servicios para asistir o representar a la OPI. Tiene esa dualidad de la asistencia técnica, de poner su impronta, de ser una persona capacitada, y también representa legalmente. Son personas que se presentan a un examen de oposición aquí en la oficina y se determina la condición de agente por resolución, y ellos se mantienen y renuevan su condición cada cierto tiempo, y la mayoría de los agentes oficiales pertenecen a las consultorías y bufetes especializados. La norma también, el reglamento de los agentes oficiales y representantes, es una de las que se va a modificar en este tiempo y va a salir junto con, junto con la entrada en vigor de estas normas. ¿Qué cosa es un establecimiento real y efectivo? Que me voy diciendo mucho esta frase: aquel que tenga una persona natural o jurídica para el ejercicio de una actividad industrial o comercial autorizada en virtud de las disposiciones legales. O sea, por ejemplo, un extranjero, para decir que tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba, tiene que tener o una sucursal o una representación inscrita en la Cámara de Comercio, en el registro de sucursales o representaciones extranjeras, con toda la legalidad de eso lleva, y entonces ese extranjero tiene un establecimiento. O un extranjero que es un residente permanente en Cuba y tiene su domicilio en Cuba y tiene su carnet de identidad con domicilio en Cuba, esa persona también tiene domicilio o establecimiento. ¿Quiénes pueden solicitar? Personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Cuba en el caso de las personas naturales, o con domicilio o establecimiento real y efectivo en el caso de las personas jurídicas. ¿Cuáles serán las vías de actuación? Por sí mismo o máximo directivo en el caso de la persona jurídica, mediante un representante designado, ya sea para personas naturales o personas jurídicas, un representante designado, o a través de un agente oficial. Ahora, no hay domicilio en Cuba, no hay presencia comercial o establecimiento industrial o real o efectivo en Cuba. ¿Cuál es la vía de actuación obligatoria? Exclusivamente a través de un agente oficial de la propiedad industrial. Eso es algo que no ha cambiado, que se mantiene. El cambio principal aquí en la actuación era el de permitir este representante designado en caso de las personas naturales. Y ahora algo que se incorpora también en el caso de la legislación es regular las normas de cotitularidad. Se permitía la cotitularidad, pero no existía en el decreto ley 203, nada más que en el artículo 125.2 decía que un cotitular podía ejercer una acción por infracción de derechos, pero en el resto del texto del decreto ley 203 no había una referencia a las normas de la cotitularidad, que entonces nos regíamos por el Código Civil, por lo que se establecía en el Código Civil. Entonces, aquí la cotitularidad se rige primero por lo acordado entre las partes, o en su defecto por el decreto de ley 103 y su reglamento, que no está puesto, pero por supuesto también por el reglamento y el Código Civil en caso supletorio. Entonces, ¿cuáles son más o menos las cosas que se regulan en materia de cotitularidad? A los efectos de la tramitación, los cotitulares van a definir por escrito
en un documento cuál es de esos cotitulares o de esos cosolicitantes, quién es el que va a venir a representar a esa pluralidad de sujetos. Eso es por escrito, de común acuerdo, para representar sus intereses colectivos. Puede ser uno de los propios cotitulares, un representante designado en común por ellos o un agente oficial también en común de la propiedad industrial. Que veremos también que se regula cuáles son los actos que tienen que venir todos los cotitulares de conjunto para poder hacer, por ejemplo, otorgar licencias de uso de terceros, transmitir el derecho sobre la marca, renunciar, por supuesto, al registro o desistir de la solicitud, modificar la solicitud de registro. Ahora, ¿qué se permite? La actuación individual de esos cotitulares, cosas que tenemos que estar bien claras cuando se vienen a presentar estos actos. Por ejemplo, ellos pueden utilizar la marca o el nombre comercial de forma individual, pueden renovar el registro, o sea, puede venir uno solo de ellos a renovar el registro, a defender los derechos, ejercer acciones legales, por ejemplo, a oponerse, o por ejemplo, una acción por infracción de derechos en tribunales, puede uno de ellos solo, y también a corregir la solicitud o el registro y anotar los cambios personales, por ejemplo, un cambio de nombre, un cambio de dirección, de él solo puede venir a anotar. Es importante tener en cuenta esto porque a los efectos de recibir el trámite tenemos que saber bien qué trámites pueden hacer de conjunto, qué trámites pueden hacer de forma individual. Y también hay otras novedades en materia de cotitularidad, es que ellos tienen un derecho de adquisición preferente, disculpen. Si un socio desea transmitir su cuota de participación, los demás cotitulares tienen prioridad absoluta para adquirirla frente a terceros. O sea que yo no debo cederle mi cuota a un tercero que no esté en esa cotitularidad, ellos tienen derecho a una adquisición preferente frente a ese tercero. Si no la quieren, ese tercero puede entrar en la cotitularidad, pero si los demás la quieren, no puede entrar ese tercero. Solo excepción en caso de fallecimiento, que se entiende como que esa cuota de participación pasa a sus herederos y esos herederos pueden entrar entonces a esa cotitularidad. Y si ese cotitular transmite su cuota sin especificar a qué socio lo está haciendo, ese derecho acrece en partes iguales al resto de los cotitulares. Todas estas normas están en el decreto. Procedimiento de registro. Aspectos requeridos. Identificación del solicitante y sus representantes si lo hubieren. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, nacionalidad, correo electrónico obligatorio. Hay que aportar un correo electrónico obligatorio para los efectos de notificación. Eso es importante, por tanto y demás, tanto del solicitante como de su representante. La firma del solicitante o su representante. Esto es algo que también hemos flexibilizado teniendo en cuenta la flexibilización que en ese sentido existe en el mundo y hemos visto cómo se regula en el sistema de Madrid, por lo que puede ser una firma manuscrita, que es la firma que se hace a mano, la impresa era como una fotocopia, la mecanografiada es como poner Mariana González Hernández, yo tipeo Mariana González Hernández, la estampada es como un sello, la electrónica es como la escaneada, es esa firma que yo hago que la escaneo y queda como mi manuscrita, pero de manera electrónica, y la digital, la que tiene un certificado digital que está por alguna institución. Entonces, eso es algo también que se flexibiliza porque hasta ahora era solo la firma impresa. Incluso cuando estaba fotocopiada llegamos a poner algunas acciones oficiales en ese sentido. El tipo de signo, por supuesto, hay que clasificar el tipo de signo y para eso hay que ayudar. O sea, tienes que decir qué tipo de signo tú estás pidiendo para esto. Los formularios te van a ayudar un poco con eso, pero para que el examinador sepa qué está examinando, o sea, qué tipo de signo está examinando. Y la representación clara de la marca o nombre comercial. Hay varios requisitos en cuanto a la representación. Ya vieron la tabla de lo que hay que aportar según el tipo de marca, pero además la representación tiene que ser clara. Aquí se elimina, para que sepan, se elimina aportar esas reproducciones extras. Eso ya no va a ser. También se elimina la señalización de los colores, algo que siempre le daba mucho dolor de cabeza a los usuarios y a los examinadores. Aquí hay que declarar qué colores tú quieres, pero ya tú declaras los colores,
Los colores los puedes declarar con el nombre del color, con el patrón o con el código Pantone de ese color o con ambos. Todas esas posibilidades van a ser permitidas. Y en la representación, bueno, le decía lo de los colores, decía que no se van a aportar esas reproducciones extras, sino por lo que va a ser muy importante porque la única reproducción es la que esté en ese recuadro. Esa es la reproducción de la marca, esa es la que no se puede cambiar, esa es la que va a ser para todo aún, y las descripciones y los ejemplares, las descripciones de la tridimensional, todo lo que se aporte extra tiene que estar en función de esa reproducción, de esa representación. La lista de productos o servicios se mantiene en la clasificación internacional de NISA. Hay algunas regulaciones sobre títulos de clase, algunas cosas específicas que lo veremos más, pero bueno, se mantiene con la edición de la clasificación que esté vigente al momento de la presentación. Y también están otros derechos que siempre se han regulado en la legislación y se mantiene, como la reivindicación del derecho de prioridad, la posibilidad de utilizar un derecho de transformación por el sistema de Madrid, un derecho preferente para aquella persona que logra que un derecho anterior se deniegue, se caduque o se anule. Tiene también ese derecho preferente a presentar esa solicitud porque fue quien quitó del medio ese derecho anterior. La divisional, de dividir la solicitud del registro. El primer uso en el caso del nombre comercial, todo eso sí se aplica. Hay que, por supuesto, aportar los datos, los documentos justificativos, todas las cosas que tienen que ver con eso. El comprobante de pago de la tarifa, que vamos al final a hablar un poco de las tarifas, y el poder de representación legal, según. En este caso, como yo les aclaraba, el único documento notarial va a ser ese poder para las personas naturales representar a otras personas naturales. Todos los demás documentos no van a tener ese nivel de formalidad. Entonces, otra cosa también novedosa para los examinadores, se elimina el requisito de la traducción obligatoria. O sea, no es necesaria aportar la traducción obligatoria, que era algo que también teníamos en el 203. Eso no va a ser necesario, como lo que yo le decía, señalización de colores y algunos otros aspectos que lo iremos viendo también a profundidad. Entonces, el procedimiento. Se presenta la solicitud ante la oficina con todos los documentos y con todos los datos. Se van a actualizar, por supuesto, los formularios para la presentación. Sigue siendo la vía presencial y las solicitudes en línea. Se mantiene esta dualidad para hacer la presentación de la solicitud. Y entonces se hace, como siempre, un examen formal. Ese examen formal va a verificar todos estos requisitos principales, que debe ser en ese plazo de 180 días, o sea, de 6 meses para hacer este examen formal. Se va a aplicar requerimientos para subsanar omisiones, se mantienen las comunicaciones, pero también se van a aplicar los requerimientos. Se publica en el boletín oficial. Se da el plazo de oposiciones, va a haber un examen de fondo incluyendo las oposiciones y después la concesión del registro o la emisión de certificado de registro. Vamos a abrir un poquito esto, vamos a hablar un poquito más y lo vamos a abrir. La primera, la presentación de la solicitud. En esa presentación de la solicitud, como yo les decía, tienen que cumplir todos estos requisitos que vimos, todo en ese primer paso. Después de ese paso viene, cuando se hace el examen formal, si se detecta alguna irregularidad se pone un requerimiento. Hay cambios con el plazo de requerimiento. El requerimiento va a tener un plazo de 30 días a partir de la notificación para detectar esas omisiones, prorrogable otros 30. O sea, en 203 teníamos 60 días, prorrogables 30, un total de 90. Ahora tenemos 30 días, prorrogables 30, un total de 60. ¿Ok? Eso es para el requerimiento. En el caso de las comunicaciones se mantiene los términos que más o menos según el contenido de la comunicación. Porque las comunicaciones más bien van a ser informativas para cualquier tipo de arreglo o algo que se necesite. Esa sería lo que me faltaba, o sea, presentación de la solicitud, el requerimiento para detectar omisiones. Si no se contesta el requerimiento en tiempo, se abandona la solicitud. Solo está la excepción, como mismo teníamos en 203, que siguió en una respuesta insuficiente, veo que hubo alguna diligencia del solicitante, puedo por una única vez poner un segundo requerimiento por ese motivo para que logre resolver el tema.
Entonces, después de esos dos pasos, presentación de solicitud y requerimiento, cuando hay alguna omisión o alguna irregularidad, viene entonces el tercer paso, que sería la publicación, que se publica en el boletín oficial, como decíamos, y se debe respetar el plazo hasta 180 días. Después viene el periodo de oposiciones. En este caso se eliminan las observaciones. Ya las observaciones, que era otra de los escritos que podían presentarse por un tercero y que podía estar basado en cualquiera de las provisiones, eso, según un estudio de derecho comparado que hicimos, no, en el mundo no era utilizado, incluso en el país tampoco eran muy utilizadas las observaciones, por tanto se eliminan y serían solo las oposiciones. Siguen siendo basados en un derecho de un tercero, por tanto, basados en unas provisiones relativas que son las que tienen que ver con el derecho anterior de tercero. Aquí aumenta, se mantiene los 60 días para presentar oposición. Lo que aumenta es el plazo, que después que presenta la oposición, que se le hace el examen de forma de la oposición y se le da traslado al solicitante, él tenía por el 203 30 días para presentar sus alegaciones y ahora va a tener 60 días. O sea, 60 días para presentar la oposición y 60 días para contestar los fundamentos de esa oposición, para contestar por parte del solicitante. Entonces después tenemos el examen sustantivo, que es el análisis de las provisiones absolutas y relativas, incluyendo el análisis de la oposición. En este examen sustantivo se incluye la oposición, debe concluir antes de un año desde la presentación. Y en el caso del examen sustantivo, aquí también tenemos novedades. Ustedes saben que hasta el momento se emitía un informe conclusivo de examen firmado por el jefe del departamento, autorizado por el jefe del departamento de marcas. Ahora cambia y esta primera decisión de conceder o denegar es una resolución de la directora general, donde se concede o deniega el registro. Se mantiene la concesión parcial de la concesión parcial, pero solo de productos o servicios. O sea, no está incluida la concesión parcial del signo. El signo se da de manera total, o sea, se concede de manera total. Lo que se puede hacer parcial es para productos o servicios determinados, que incluso se puede dar para productos o servicios de los que se solicita, pero incluso se puede conceder con algunas acotaciones, por ejemplo, que el mismo examinador ponga. Por ejemplo, era un signo para bebidas alcohólicas y yo te la estoy concediendo bebidas alcohólicas excepto ron, bebidas alcohólicas excepto whisky, por poner un ejemplo. Esa concesión parcial se puede hacer no solo para dártelo para productos o servicios de los que se solicitaron, sino el mismo examinador ponerte condiciones en esa concesión. Entonces siempre va a ser esa resolución que emite la directora, que puede ser una concesión total, o sea, una concesión parcial o denegación. En el caso se elimina el pago de concesión, ya no va a haber pago de concesión para las solicitudes a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto ley. O sea, a partir del 8 de agosto, cuando entra en vigor, esas solicitudes que se hagan por la nueva legislación no tienen que hacer pago de concesión. Las anteriores, todas las que se solicitaron por el 203, tienen que hacer su pago de concesión. Estas no. Por tanto, el procedimiento, cuando se emita una concesión total y no haya oposición, se va a dictar la resolución de la directora general junto con el certificado de registro. Ya se va a hacer de manera conjunta porque ya no hay pago de concesión, siempre que se conceda total y no haya oposición. Porque cuando hay una concesión y hay una oposición, el oponente tiene derecho a recurso. Por tanto, en las concesiones totales se emite la resolución de la directora general conjuntamente con el certificado de registro. ¿Hay alguna inconformidad? Existe, ya no es recurso de alzada, ahora es un recurso de reforma ante la propia autoridad que emite la resolución, o sea, ante la propia directora general. ¿Cuándo va a haber un recurso de reforma? Cuando hay una concesión con oposición, cuando hay una concesión parcial o cuando hay una denegación. Si no se emite, o sea, si no se establece este recurso, en estos tres casos no hay recurso de reforma, la persona está de acuerdo y no va a ir a recurso de reforma, esa resolución que se dictó se hace firme y ya esa resolución se hace firme y se puede emitir el certificado. O sea, no lleva el segundo paso que teníamos hoy de ratificar la primera decisión. Ya la decisión se entiende ratificada y se entiende firme esa resolución y no hace falta emitir una nueva resolución si no hay recurso de reforma. En los casos en que haya recurso de reforma, se emite la nueva resolución resolviendo el recurso. El recurso de reforma se hace firme, o sea, cuando la resolución que dicte el recurso de reforma se hace firme, si es una concesión, igualmente
se emite el certificado de registro. Contra todas las resoluciones de la directora, incluyendo estas del examen, se puede ir contra un recurso judicial siempre que se haya votado la vía administrativa. O sea, solo para las resoluciones con reforma son los expedientes que pueden ir a tribunales. Ese sería el procedimiento, es un poco más rápido y expedito en el sentido de que ya se emite una sola resolución que después se puede hacer firme y no hay que emitir dos decisiones, y también al no tener pago de concesión, la persona ya sale con su resolución y con su certificado. Es por eso que la tarifa del pago de concesión se incluye en la tarifa de solicitud, como se hace en muchas legislaciones, y se hace un solo pago y no se hace en dos partes. Provisiones al registro. En este caso no voy a explicar mucho, traigo algunas acotaciones, pero se mantienen muchas de las provisiones. En el caso de las provisiones absolutas, se mantienen muchas de las provisiones que conocemos, los genéricos, los descriptivos, los engañosos. En el caso de los emblemas oficiales que se protegen, escudos, banderas, estandartes, aquí sí hay una ligera modificación, y es que ya no se va a prohibir las denominaciones de los estados, o sea, los nombres de los países que estaban incluidos en esta provisión y que había que aportar una autorización, incluido el nombre Cuba, Francia, India, China, siempre se negaban y tenían que aportar una autorización. Eso ya no va a estar. Lo que no quiere decir que se someten al resto de las provisiones. Por ejemplo, que una marca que tenga el nombre China, ya no le vamos a poner denominación del estado, autorización, pero si lo está presentando un indio, entonces sí es engañosa de la procedencia. O ese China está registrado como una indicación geográfica para una bebida o para una artesanía, entonces también incurre en otra prohibición. Ya lo que no va a estar es la denominación del estado con sujeta autorización. Eso es lo que no va a estar. Se incluye entre las provisiones absolutas que ya teníamos las variedades vegetales. Cuando se reproduzcan o imiten variedades vegetales, se incluyen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas como una provisión absoluta. En el 203 estaban como una provisión relativa, pero ahora se incluyen como una provisión absoluta, porque se entiende que este tipo de modalidad por la que se concede un derecho de uso no debería de ninguna forma concederse además un derecho exclusivo como marca, que puede licenciarse, que puede cederse, cosa que como denominación de origen no se permite. Entonces, cuando se reproduzca o imite, incluso por el propio titular del derecho de uso, no podría protegerse como marca una denominación de origen, una indicación geográfica, una variedad vegetal. Contrarios al orden público se mantiene. Hay una especificidad que no me referí en el procedimiento, en ese momento se me pasó, pero ahora que veo la provisión lo recuerdo, y es que como parte del examen de forma se va a hacer un examen sustantivo previo de esta provisión. Entonces, cuando se presenta el examen de forma, hay que examinar si esa solicitud es contraria a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, en orden público, porque si es así, esa solicitud no se publica, se detiene ahí, se deniega ahí, se termina el proceso. Si después en un recurso o algo se concede, entonces sí se publica, pero si no se concede, nunca se publica esa solicitud. Eso es algo que muchas legislaciones lo tienen en su práctica para no publicar solicitudes que sean contrarias a la ley, o que sean, por ejemplo, malas palabras, o que sea algo denigrante. Entonces, esto se introduce en este procedimiento, lo que quiere decir que ese examinador de forma tiene que estar preparado para examinar también esta provisión, porque eso lo vamos a hacer de forma previa. Entonces eso está regulado también, es algo nuevo también que se incorpora. Como derechos de tercero, como provisiones relativas, se mantienen, se infringen derechos de autor, derechos de propiedad industrial de tercero. En esos derechos de propiedad industrial de tercero van a estar incluidos los emblemas empresariales, los rótulos, los lemas que se mantengan concedidos, porque ya no van a estar tipificados como una provisión específica, porque como ya no van a estar regulados, pero van a estar dentro de esos derechos de PI de tercero hasta el momento que ya todos pasen a ser otro, que eso vamos a hablar más adelante. Entonces, los nombres, imágenes o atributos de personas sin consentimiento, los nombres comerciales registrados anteriormente, las marcas notorias, y hay una inclusión expresa en las marcas renombradas. Hoy por el 203 decía las marcas notorias, pero el concepto que se daba de marcas notorias era muy amplio, que doctrinalmente incluía las notorias y las renombradas. Y en este caso, entonces ya se hace una distinción
de marca notoria y marca renombrada. Las dos se protegen de que no pueda proteger una marca notoria y una renombrada. ¿Cuál es la diferencia? La notoria afecta al sector pertinente del público y la renombrada va más allá por el grado de conocimiento que tiene el público, abarca productos o servicios más amplios, o sea, abarca no solo los productos y servicios de la marca, sino otros productos y servicios. Entonces, eso también. Bueno, el carácter distintivo por el uso, que ya lo teníamos, el aporte de las cartas de consentimiento del titular afectado, está ahora expresa la acotación que hacíamos en la práctica, que para marcas idénticas, si generaba riesgo de confusión o asociación, no se admitía consentimiento. Eso ahora está regulado en la ley, pero que lo aplicamos en la práctica. Entonces, esto es básicamente las marcas. En el caso de los nombres comerciales no preparé una diapositiva, pero tienen que ver con estas mismas provisiones, también se pueden aplicar. En el caso de los dos, hay una provisión específica de que no cumplan el concepto de marca o de nombre comercial. En el caso de nombre comercial no puede ser figurativo, exclusivamente figurativo. Hoy el 203 no podía tener ningún elemento figurativo. Ahora es que no puede ser exclusivamente figurativo. Y también en el caso del nombre comercial se incluye una provisión que se va después a ver toda la manera en que la vamos a aplicar, y es que tampoco puede coincidir con la denominación social de una persona inscrita diferente. O sea, si hay en el registro de mercantil una persona con un nombre inscrito, viene un tercero a solicitar ese nombre comercial, vamos a hacer la manera de poder consultar esas bases para no conceder el nombre comercial a una persona cuando hay otra que tiene ese nombre idéntico o similar inscrito en el registro mercantil u otro registro. Eso es algo que se incorpora y que vamos a hacer todas las conexiones para lograr cumplir con esa provisión que también se incorpora en el caso de los nombres comerciales. En derecho del titular, derecho exclusivo, la marca se mantiene los 10 años contados desde el momento de presentación de la solicitud. Eso se mantiene, renovables indefinidamente por periodos iguales. El derecho de prioridad también se mantiene y la prioridad por exposición también, tal como lo teníamos regulado, tiene sus especificidades, pero igual se mantiene la prioridad, la posibilidad de establecer ese derecho de prioridad y la prioridad por exposición. Las obligaciones del titular de usar su marca, de no usar la marca de forma engañosa, y en la facultad del titular está el uso exclusivo, la licencia, autorizar a terceros mediante contrato de licencia, la transmisión, ceder o transmitir el derecho e impedir el uso no autorizado. En impedir, esa facultad de impedir funciona como un escudo donde se traduce en cualquiera de estas facultades que puede ejercer ese titular en estos 10 años, que se puede renovar cada 10 años. No puede impedir que usen signos idénticos similares, que se fabriquen etiquetas o envases que reproduzcan la marca, que se suprime o modifica la marca en productos originales. ¿Cuáles son los límites al derecho exclusivo? Se mantienen esos límites en que no le puedes, ese titular no puede prohibirle a un tercero el uso del tráfico económico de su nombre o dirección si fuera idéntico o semejante a la marca registrada, de indicaciones relativas a la especie, la calidad. Hay veces que se registran marcas, que por la misma distintividad sobrevenida corresponden con alguna característica. Sin embargo, ese titular que obtuvo ese registro por la misma distintividad sobrevenida no puede impedir que un tercero en su marca o sea, que use esa indicación en el comercio, no que lo haga a título de marca, sino que lo use en el comercio porque es una indicación relativa a cualquiera de estas cosas. También, cuando sea necesario para indicar el destino, la disponibilidad, la aplicación competitiva del uso, en el particular de los accesorios o piezas sueltas, que a veces es obligado a hacer referencia a la otra marca para decir que funciona con este tipo de accesorio, con este tipo de pieza de tal marca. Y se mantiene también el agotamiento de los derechos, las importaciones paralelas, que es un fenómeno que hemos visto con mucha frecuencia en la actualidad, y es que
cuando el titular pone en el mercado determinado lote de mercancías, con eso se agota el derecho. Si viene un tercero, como lo hemos visto con los nuevos actores económicos, va a Panamá y trae un contenedor de ese lote, lo trae a Cuba y lo revende y lo vende, eso es permitido y eso es una importación paralela. Y aunque en Cuba haya un distribuidor exclusivo de ese titular, como eso se trajo de modo lícito, de una plaza comercial, se compró, se trajo, se introdujo en el mercado, ya ahí hay un agotamiento del derecho sobre ese lote y entonces eso es permitido. Lo que no se puede es violar los contratos de distribución exclusiva por parte del titular de vendérselo directamente a la persona que lo compra. Pero esta figura se mantiene y es algo que se está dando con frecuencia en la actualidad. Extinción de derechos. Aquí hay también una peculiaridad. Ustedes saben que en el caso de la renuncia, en el 203, teníamos renuncia que podía ser en estado de solicitud y renuncia al registro. Y como les decía, siempre era protocolizado ante notario. Era exenta de pago, protocolizado, exento de pago el trámite en la oficina, pero protocolizado ante notario. Aquí hay una peculiaridad que se introduce en la figura del desistimiento de la solicitud. O sea, ya no se va a llamar renuncia en estado de solicitud, sino se va a llamar desistimiento de la solicitud. Eso va a tener ahí su procedimiento, lo que cuando se desiste la solicitud antes de publicar, eso no se publica. Siempre se publicaría una referencia al boletín oficial, pero si la marca nunca se publicó, no se publica, porque no tiene sentido de publicar un desistimiento de solicitud que nadie conoce. Pero la renuncia se mantiene un acto voluntario titular que puede ser total o parcial, y hay también un límite en el sentido de que no se admite renuncia si existen derechos reales o medidas cautelares sobre la marca. Si esa marca está siendo objeto de un proceso y de una medida cautelar, no puede renunciar todavía hasta que se termine ese proceso. O si la marca fue ofrecida en prenda, en hipoteca o alguna de las garantías reales, tampoco puede ser objeto de renuncia hasta que eso se mire. Entonces, se mantienen los procesos de nulidad absoluta, nulidad relativa y caducidad. En el caso de la nulidad relativa, lo que hasta ahora conocíamos como cancelación, se le cambia el nombre y se convierte en nulidad relativa, porque la cancelación es el efecto y no el proceso. Entonces determinamos que debería llevar el nombre de nulidad relativa, porque la diferencia en la nulidad absoluta es que es como que si nunca hubiese existido. Cuando se da una de las causales de nulidad absoluta, nunca existió ese registro y nunca surtió efecto. En el caso de la nulidad relativa, el registro existió y surtió efecto hasta el momento en que se dictó la resolución de nulidad relativa. Entonces eso tiene causales. Aquí les puse algunas de las causales: la bucarización, que se vuelve un término genérico; el conflicto con indicaciones geográficas, que es algo nuevo, que el decreto ley 228 decía que cuando había un conflicto entre una marca y una denominación de origen, la marca se cancelaba, pero sin embargo en el 203 no había esa causal de cancelación que permitiera eso. Ahora sí está la causal de cancelación. Y en el caso de la nulidad absoluta, más o menos son las mismas causales: cuando se violan los requisitos legales, cuando hay mala fe, cuando hay declaraciones falsas o inexactas, en ese caso. Y en el caso de la caducidad, en la falta de uso real y efectivo en el comercio en los 3 años consecutivos. La nulidad absoluta no prescribe, la nulidad relativa prescribe a los 5 años de que se conoce el hecho. Sobre la caducidad, que más o menos se mantiene igual a un uso efectivo y real en 3 años consecutivos, la prueba del uso corresponde al titular de la marca. Y ¿qué se considera uso? La puesta en el comercio, de las exportaciones, las campañas de publicidad, si se introduce en el mercado 2 meses después de la campaña de publicidad. Marcas colectivas y certificación. La marca colectiva ya era algo que teníamos en 203, es una figura que nunca se explotó desde el punto de vista nacional, pero que no se eliminó de la legislación porque es algo reconocido internacionalmente. Lo que sí hay que trabajar más con esta figura para reconocerla y para que tenga posibilidades de registro. Incluso lo que hicimos fue incluir la figura de la marca de certificación, que también se le conoce como marca de garantía. Cuando ustedes escuchen desde el punto de vista doctrinal marca de garantía, también es lo mismo que la marca de certificación. Por el sistema de Madrid se podían proteger todas estas y sin embargo en el punto de vista nacional es primera vez que se puede proteger la marca de certificación. La marca colectiva pertenece a una asociación o una colectividad. Son personas que se unen con un fin común, que se asocian o se constituyen en virtud de las normas establecidas, se convierten en una persona jurídica. Piensen a lo mejor en el Fondo de Bienes Culturales, en la ACA, en una cooperativa agropecuaria,
que se unen los productores de esa región y hacen una cooperativa. Es esa marca que pueden usar esos productores en común para cada una de sus producciones, que puede ser una indicación geográfica y puede no serlo. Puede ser ser cualquiera de los tipos de marcas que ya habíamos visto. Igual que en el caso de la marca certificación se incorpora esta figura, es una marca que posee un titular y ese titular autoriza a terceros que cumplen determinados requisitos a utilizar esa marca. Por ejemplo, piensen a lo mejor en un sello o un signo que sea, por ejemplo, algo de reconocimiento ambiental, por ejemplo, un signo que una autoridad regulatoria desde el punto de vista del medio ambiente le otorga a terceros que cumplen determinados requisitos con el medio ambiente que usen ese signo. Eso es una marca de certificación. Nosotros podemos, por ejemplo, marcas de certificación que están protegidas como marca de producto o servicio, pero no teníamos la figura. Por ejemplo, piensen en el sello de garantía de procedencia del tabaco, el sello de garantía de procedencia del ron. Son marcas que pudieran ser marcas de certificación. Ese titular no es productor, en ese caso, por ejemplo, lo tiene la Cámara de Comercio, él no es el productor, es lo que autoriza a todos los productores de ron que cumplan lo que está establecido con el origen Cuba a que pongan ese sellito de procedencia. Igual con el tabaco, igual puede ser con la etiqueta ambiental. Es una figura que se incorpora, pero que puede tener distintos usos. Entonces, en este caso, otra peculiaridad de estas dos figuras, ellos se van a someter a las mismas reglas que las marcas, van a las mismas provisiones de las marcas, pero tienen algunas provisiones específicas y sobre todo que en los dos casos se necesita un reglamento de uso. Tanto para la marca colectiva como para la marca certificación, es un requisito adicional que existe de aportar un reglamento de uso. Y está establecido en la ley que ella debe tener ese reglamento de uso, cuando se modifica, todas estas cosas están también establecidas en la legislación. Es un poquito más profundo, pero solo les traje el título para hablarles un poquito, pero son marcas que no se solicitan con frecuencia, pero que pudiera darse en este caso, o sea, que pudieran solicitarse, que viene junto con la clasificación de marca individual. Cuando no es una marca individual, puede ser una marca colectiva o una marca de certificación. Entonces, para que conozcan que las colectivas se mantienen y que se agregan las marcas de certificación. Disposiciones transitorias. Hay muchas disposiciones transitorias porque, a diferencia del decreto ley 203 que tenía una única disposición transitoria, porque las cosas que el 203 regulaba, la mayoría de las cosas eran nuevas. En este caso no, en este caso hay bastantes cambios y hay bastantes épocas de transición. Por tanto, hay disposiciones transitorias tanto en el decreto ley como en el decreto, en el reglamento, que van a ir normando qué va a pasar con todo lo que está en trámite. Me voy a referir específicamente, hay muchas transitorias con cositas que están como las observaciones, los recursos alzados, todo eso está escrito en la legislación, todo va a concluirse como se presentó, pero lo más importante que les traía era que antes en el 203 podíamos registrar todos estos tipos de signos distintivos, ahora solo se pueden registrar marcas y nombres comerciales. Solo existirían estas dos figuras. ¿Qué va a pasar entonces con los rótulos, emblemas y lemas? Los derechos registrados mantienen su validez legal hasta la fecha de vencimiento original, o sea, hasta su fecha de vigencia ellos van a seguir siendo registros vigentes de rótulos, emblemas y lemas. En ese momento el solicitante va a tener la opción que si quiere renovar esos derechos, lo tiene que renovar convirtiéndolo a marca o nombres comerciales y a partir de ese momento ellos serían marcas o nombres comerciales. En el caso de las solicitudes en trámite, lo que ya está examinado como rótulo, emblema o lema, o sea que se ha emitido un informe conclusivo de examen como rótulo, emblema o lema, va a terminar y se va a registrar como esas modalidades. Y después, al término de su vigencia, a los 10 años, se convertiría a marca o nombre comercial. Lo que no se ha examinado, o sea que está en fase de examen de forma o examen sustantivo, se va a convertir de oficio a marca o nombre comercial. Eso lo veremos, el procedimiento que se establece al efecto y se va a convertir según, por ejemplo, en el caso de los emblemas que sean mixtos, pueden convertirse en nombre comercial mixto. Pero, por ejemplo, los que nada más que sean figurativos van a convertirse en marcas. Y así lo vamos, en el caso del lema se van a convertir en marcas como las marcas eslogan, que son marcas que protegen los lemas.
y así lo vamos a ir viendo. Eso va a tener una comunicación previa con el solicitante, que va a tener 15 días para estar de acuerdo, y si no contesta, si está de acuerdo, ya se convertiría en marca o nombre comercial y concluiría su examen como marca o nombre comercial. Los que ya están examinados como estos signos, entonces se registran como esos signos y se convertirían en el momento de renovación si el solicitante desea renovar. Esa conversión, digamos, automáticamente que ellas no van a quedar, pero si va a tener una comunicación con el solicitante, todo habría que clasificarlo, porque estos signos no se clasifican, hay que clasificarlos por NISA y previa solicitud con la persona de si está de acuerdo con que eso se convierta en marca o nombre comercial y a la clasificación que se le hizo. Tarifas. Además del decreto ley 103 y del decreto 151, tenemos la resolución de las tarifas que actualiza las tarifas de propiedad industrial. La resolución de las tarifas en las tablas, en los anexos, se muestra en dólares, pero eso no quiere decir que las tarifas nuestras como oficina todas van a ser en dólares. ¿Quiénes van a pagar en dólares? Los cubanos residentes en el exterior, los extranjeros sin residencia permanente en Cuba, las personas jurídicas extranjeras y las modalidades de inversión extranjera. Entiéndase las empresas mixtas que se constituyen como modalidad de inversión extranjera, los contratos de asociación económica internacional que no tienen personalidad jurídica propia, pero cuando vienen en régimen de cotitularidad las dos empresas que forman el contrato, como eso es una modalidad de la inversión extranjera, esa cotitularidad se rige, debe pagar en divisa. En el caso de los residentes en Cuba, las personas naturales y jurídicas residentes en Cuba y las entidades de capital totalmente cubano pagan las tarifas en peso cubano. Hay muchas sociedades anónimas que son de capital 100% cubano o de capital totalmente cubano, ellas pagan en moneda nacional. Según la tasa oficial de cambio aprobada, la tasa oficial de cambio aprobada de acuerdo a la oficina, o sea, el segmento 1, donde se encuentra la oficina, esta tarifa en dólares se multiplica por 24, ¿ok? O sea que, por ejemplo, la solicitud de registro de marca o nombre comercial que cuesta 390, aquí es importante que todos manejen, nosotros no subimos la solicitud sigue siendo los $300 que cobraba por 24, 7.200 y se incorpora los $90 del pago de concesión. O sea, se hace en un único pago $390. Cuando usted multiplica 390 por 24, da alrededor de 9.000 pesos algo. Esos 9.000, piensen también que es una solicitud de un registro que usted está obteniendo por 10 años. Cuando usted divide esos 9.000 por 10 años, es alrededor de 900 pesos anuales lo que usted está invirtiendo. Hay que verlo siempre como una inversión porque es un derecho exclusivo que se mantiene en el tiempo durante 10 años. Entonces, cuando usted divide esos 9.000 pesos entre 10 años, es prácticamente 900 pesos lo que usted está dando en ese sentido. Hasta 3 clases, 390, la clase adicional a partir de la cuarta sería 120 y la marca colectiva de certificación tiene otra tarifa y la clase adicional igual. Aquí les puse otros de los trámites. Siempre piensen que es multiplicado por 24 para el caso de las personas naturales. Se los traje en dólares porque la resolución está en dólares. Y también los extranjeros y todas estas personas que ven aquí nos tienen que pagar en divisa. Eso después se verá, se establecerá cuáles son los requisitos para hacer eso, con los mismos certificados legales, con los mismos documentos de eso que acrediten en cuál de las dos monedas está esa persona. Pero no queríamos dejar de reflexionar que al final nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de concesión, normalmente oscila entre el 85 y el 90% de concesión, y en el mundo casi nadie tiene estos dos pagos. Incluso teníamos presión por el caso del sistema de Madrid de retirar ese segundo pago que teníamos por este pago de concesión, porque ya ningún país en el mundo tiene ese segundo pago. Todos los que establecieron el segundo pago lo han ido retirando porque es algo que no se utiliza. Es una tarifa única y eso es lo que se va a incorporar en este sentido. La renovación. Hay también una incorporación aquí en la renovación y es que la renovación en plazo de gracia se hizo escalonada. En los primeros 3 meses tiene una tarifa, pero en los últimos 3 meses tiene un incremento de la tarifa. En el caso de la renovación en plazo de gracia. Renovar el registro antes del vencimiento permite ahorrar $40 o $80 en recargos por plazo de gracia. Eso es como un consejo práctico
Estos otros trámites administrativos, ahora que veo los trámites administrativos, no me refería a las anotaciones, pero en el caso de las anotaciones se mantienen las anotaciones más o menos con las mismas, o sea, con los mismos requisitos para presentar los cambios de nombre o dirección. Se incluye en la legislación el cambio de representante y el cambio de correo electrónico. El correo electrónico se puede actualizar exento de pago, pero se incluye el cambio de representante que no estaba hoy por hoy en el 203. Tampoco estaba el trámite de modificación o cancelación de la licencia de uso. Se podía anotar una licencia de uso, pero no estaba cuando tú querías modificar el contenido de esa licencia o cuando querías cancelar la licencia. Eso también se incorpora como un trámite en las anotaciones, el cambio de representante, el cambio, la modificación o cancelación de la licencia de uso, también se incorpora en el caso de las anotaciones. También en el caso de la división que se regulaba, no estaba la fusión de los registros. O sea, tú podías dividir, pero después no estaba regulado que se pudieran volver a unir esos registros. Eso también se incluye, por eso está aquí en la tarifa división o fusión. Y bueno, en el caso de la publicidad registral se mantienen todas las formas que teníamos de publicidad registral, la consulta de expediente, las certificaciones, las búsquedas de interferencia, todas esas maneras de dar a conocer los contenidos, eso se mantiene. Se incorpora la copia certificada como un servicio que no estaba, que estaba la copia simple, pero no estaba la copia certificada, también se incorpora. Entonces, a modo de resumen y a modo de, lo vemos como una modernización del sistema de marcas en Cuba. Este marco legal actualizado moderniza el sistema de protección de marcas y nombres comerciales y deroga estas legislaciones anteriores. Se alinea internacionalmente, ya les digo, nosotros tenemos hecho una reserva de la fusión que vamos a levantar, el segundo pago tenemos que también levantar esa, ahora incorporamos a nuestras tasas individuales, tenemos que actualizarla en virtud de esta única solicitud, de todas estas tarifas, hay que actualizar nuestras tasas individuales. Y también el tema de que nos exigía por el sistema de Madrid, nos estaba exigiendo que teníamos que dar 60 días para el recurso y 60 días para responder la oposición. Y entonces eso era algo que también fue una obligación que tuvimos que pedir un aplazamiento porque no teníamos la legislación, ya eso también lo podemos cumplir. El impacto para emprendedores, los emprendedores, las MIPYME deben adaptarse al nuevo marco, proteger sus signos distintivos y considerar los costos como una inversión. La recomendación final, la protección temprana de marcas es esencial para salvaguardar la identidad comercial, diferenciarse del mercado y crear valor empresarial. Hasta aquí este primer acercamiento a la nueva legislación y bueno, muchas gracias por su atención.